Bienvenidos a esta vuestra casa, soy Maite Garrigós, en la Academia Santo Domingo. Vamos a hablar sobre aprovechamientos hidráulicos, la parte 3 que os dije que faltaba. El libro que utilizo es este, ¿vale? De Eugenio Valledino, de aprovechamientos hidráulicos, en este caso, para el esquema que estamos y el de obras hidráulicas, ¿de acuerdo? Esto está en la Escuela de Caminos, ¿de acuerdo? Y lo tenéis a la venta en la Casa del Libro también. Bien, vamos a hablar entonces, dentro de estos aprovechamientos, a dar unas breves pinceladas sobre, en este caso, pues la primera central hidroeléctrica, que Armstrong se llamaba. William Armstrong fue quien en este caso la puso en una de sus casas que tenía en Gran Bretaña, en Northumberland. Simplemente es una dinamo de Siemens que fue movida por una corriente que estaba próxima a la casa para dar luz a una lámpara de la casa o de la tubería. Hablaríamos también de la primera central hidroeléctrica que fue inaugurada en 1882 en Estados Unidos. Y luego también en este caso tenemos que esta central aprovecha un desnivel de 3 metros en el río Fox para dar una potencia de 25, en este caso, kilovatios, que se utilizaba para dar servicio a una fábrica, en este caso de papel. La central de Niágara fue otra de las grandes obras que participó además Nikola Tesla, que se construyó, y la asociación de George Westinghouse, que también participó en ella, donde tenemos un desnivel de 54 metros de grupos y una potencia ya de 50.000 caballos de vapor para suministro de parte de Búfalo de Estados Unidos. Y actualmente tenemos que la mayoría de las centrales o de la mayoría de la electricidad que se utiliza, bueno, ¿vale? Pues proviene de un porcentaje entre pues, energías limpias, lo que se llama, energía eléctrica, energía del petróleo, y luego también otro porcentaje, más o menos ronda el 20-22%, se utiliza en este caso la energía de los saltos de presas, en este caso centrales, embalses, que lo que llamamos aprovechamientos hidroeléctricos, más o menos viene a ser un 20%, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bien, más o menos casi todo del total del mundial, ¿vale? La central de la presa de las Tres Gargantas, que es una de las más grandes del mundo, donde ha habido una ampliación, ¿vale? Aproximadamente, pues estamos hablando de 22.000 pues, megavatios, y luego la siguiente ampliación ha sido a 98.800 megavatios, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale, en este caso sabemos que la presa de Tres Gargantas tiene, en este caso, está en China. Se inaugura en el 2009 y luego hay una ampliación. De hecho, se había dicho que hace poco iba a colapsar y no ha sido así, una de las compuertas, 2 o 3. La altura del desnivel tiene en este caso 185 metros desde los cimientos y la longitud entera de la presa estaríamos hablando de 2 kilómetros con 335 metros, ¿de acuerdo? Es la segunda central mayor del mundo. La primera la teníamos en Itaipú, en Panamá, entre Brasil y Paraguay. En este caso, esta es del 82, ¿de acuerdo? Hemos dicho que era el de las Tres Gargantas, el del 2009, mucho más reciente, y luego se ha ampliado. Y en este caso, el salto de la de Brasil, pues bueno, hablamos que abastece a todo Brasil el 95%, incluso a Paraguay. Esta tiene 7 kilómetros 700 metros y luego la altura aquí también estamos hablando de 196 metros, es más grande todavía que la de las Tres Gargantas, ¿de acuerdo? La del río Panamá. Estuvimos viendo también en los anteriores vídeos, no os olvidemos que este es el tercero que he subido sobre esta materia, para los estudiantes en este caso de hidráulica, obras hidráulicas de ingenierías, de grados de civil. Vamos a hablar de cámaras de carga, tuberías forzadas, centrales y tomas. ¿Y qué es el aprovechamiento hidráulico y cómo se puede calcular? La energía que tenemos es una diferencia de cotas entre dos secciones. Para esto siempre aplicamos el teorema de Bernoulli. Los términos que tiene el teorema de Bernoulli, ¿vale? Tenemos el primero, que sería la elevación de la superficie del agua. El segundo, esto hemos visto además también en física, ¿de acuerdo? El primero, veis en hidráulica 1, hidráulica 2 y luego en obras hidráulicas se ven aprovechamientos. Elevación de la superficie, la velocidad media, densidad del agua, aceleración, y luego tenemos el coeficiente dimensional de Coliris, que algunas veces lo utilizamos y otras no. Los términos todos representan lo que llamamos energías específicas o metro columna de agua, depende de la sección.
Más o menos tenemos una parte de estos términos, el primero que sería diferencias de alturas, que es la energía potencial respecto a un plano de comparación, luego las diferencias de presiones, y el tercero, diferencias de energías cinéticas. El salto bruto, ¿vale? Es la diferencia entre el punto más alto, en este caso, y el punto más bajo, es decir, lo que nosotros llamamos un desnivel. Vale. Para utilizar el tramo de un río, nosotros tenemos, esto lo expliqué en el otro vídeo, dentro de la central tenemos dos tipos de mecanismos, por llamarlo de otra manera, que serían o bien las turbinas o bien lo que llamamos alternadores. Las turbinas lo que hacen es transformar la energía potencial en energía mecánica rotatoria y los alternadores transforman la energía eléctrica mecánica en la energía eléctrica. ¿Para qué se utiliza esto? Para que si nosotros tenemos un desnivel en un tramo de un río, de una presa, de una conducción, de una central, lo que hemos visto, pues a partir de ahí concentramos ese punto de aportación para aprovechar, en este caso, hidroeléctricamente esos saltos. Los saltos se llaman saltos de regulación, en este caso, como puede ser a pie de presas, etcétera, o saltos en derivación, que estos ya van con canales. Los saltos a pie de presa tendremos del punto A al punto B y luego los que tiene la central. Los tipos en este caso, cuando el caudal que tenemos es pequeño, se utiliza una turbinación para aprovechar en su totalidad lo que es la capacidad de desembalse, o bien cuando tenemos un gran caudal, tenemos que el caudal efluente sí forma parte, ¿de acuerdo?, de estos aprovechamientos. Normalmente en los niveles de trabajo de los proyectos que nos encarguen tenemos el límite, el NMN, que es el límite máximo normal, el MNO, límite mínimo de operación, ¿vale? Un máximo y un mínimo, luego el salto bruto sería la diferencia entre máximo y mínimo. Luego tenemos una altura mínima de trabajo para poder, en este caso, utilizar los equipos pues, de bombas, turbinas, etcétera, ¿vale? De aprovechamientos hidroeléctricos. Y luego se basaría siempre en diferencias de alturas. Altura mínima hemos dicho, en el nivel mínimo de operación, altura máxima en el nivel máximo normal, diferencia de cuotas ese salto neto y a partir de ahí pues empezamos a hacer los cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos? Dependiendo cómo queramos definir o cómo podamos, vamos a trabajar con el diseño de una central. Para eso tenemos, es como cuando tenemos una serie de, en este caso, alimentos y vamos a hacer una receta de cocina, lo mismo, ¿vale? Tenemos el agua, la presa, las rejas, las tuberías forzadas, el conjunto de turbinas y alternadores, ya explicamos en el vídeo anterior para qué servía cada cosa, y ¿vale? Las bombas, las turbinas, unos eran para cuando tengamos diferencias de cotas en positivo, los otros en negativo, unos cuando queremos meter fuerza, otros cuando queremos meter energía mecánica, etcétera. Que era una turbina, que es un eje, los alternadores, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son las posibilidades de trazar esas líneas de transporte para hacer los cálculos? Y luego los transformadores y dónde los vamos a poner. Estos 10 elementos son los básicos. A partir de ahí, nosotros vamos a ver en el salto, por ejemplo, en derivación, llamado también salto influente, el fluyente, ¿vale? Vamos a ver que nosotros tenemos la presa de derivación, el canal, la cámara de carga y luego tenemos una tubería de presión. En este caso, también, como he dicho antes, tenemos el salto, que sería la diferencia de alturas entre la cámara de carga o la presa y luego pues, el punto donde tengamos la central. A partir de ahí, con esa diferencia de cargas, ya vemos cómo jugamos para resolver, en este caso, los problemas o diseñar pues la central para hacer nuestro proyecto como ingenieros. La cámara de carga, en este caso, tiene doble función, también lo explicamos el otro día, pequeño volumen operativo y luego el tránsito de régimen, por si tenemos que hacer un corte o no queremos suministrar o tenemos una sequía o nos entra alguna historia en las tuberías y podemos cortar. La tubería de presión normalmente la hacemos o la diseñamos para que siga el trayecto datado al perfil de la ladera. En el régimen de transferencia sucesiva, los diámetros suelen ser decrecientes y en líneas de presiones. Entonces, a grosso modo, tendríamos que saber el nivel estático, el NE, la línea de energía dinámica, la línea de presiones o la línea piezométrica de toda la vida, y también saber la diferencia de cotas que hemos dicho que es el salto útil, y luego a partir de ahí ya pues diseñamos dónde va la turbina, dónde van las bombas, dónde o cuál va a ser la capacidad en este caso de los depósitos que vamos a colocar, o si voy a hacer un embalse, o si voy a hacer una presa, o si voy a hacer una FUT, o si voy a hacer en este caso, pues una pequeña presa, etcétera, ¿vale? Todo esto dependería del diseño, como ya hemos dicho,
También calcularíamos si hay diferencias de cotas las tuberías forzadas, cómo la voy a diseñar, si meto una chimenea, si dejo de meter una chimenea, cómo diseño esa central hidroeléctrica o de eléctrica mecánica y cómo va a salir el agua, es decir, cómo entra, cómo sale y cómo voy a hacer el diseño a través de tuberías forzadas o no, están a nivel, a diferencia de cotas y tal, para dar suministro a esa central, ¿vale? Todo tiene que salir, coger agua, en este caso de un río del mar, en este caso si es del mar tenemos que será ya una desaladora, una potabilizadora, etcétera, hacer lo que es el trasiego de esta agua a través de tuberías forzadas, ver dónde vamos a poner en este caso la central hidroeléctrica, que necesitamos, la obra civil, el equipo, las bombas, las tuberías, etcétera. Y luego ya ver cómo voy a seguir diseñando. Si voy por abajo, ese diseño, voy por arriba, es decir, voy a cielo abierto o voy, en este caso, a calcular un canal o una conducción, etcétera, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a ir viendo. Vale. Bien. Cosas interesantes. Si nosotros vamos a hacer o diseñar una presa, luego podríamos hacer una conducción a presión. En este caso la llamaríamos presa de regulación y luego la conducción en este caso comunicaría pues al embalse, ¿vale? Pues si tengo agua embalsada, pues obviamente la presa, el amortiguar ahí el agua no le sirve para nada, o retenerla. Y luego a partir de ahí tenemos las tuberías, como ya he dicho, pueden ser canales, pueden ser tuberías, tenemos diferentes alturas de cota. Luego en este caso si tendré una tubería forzada, puedo ponerle una chimenea, veremos también cómo se diseñan chimeneas, los puntos de funcionamiento de esta para que por diferencia de presiones tengamos como más efectividad. Tenemos que estudiar también la cavitación, el golpe de arietes, y vamos a poner complementos en este caso, como llamo yo, que son los accesorios de las tuberías, si vamos a poner codos, si no, cuántos números, qué diámetro, cómo voy a funcionar, qué necesito de caudal, qué tengo y qué voy a calcular. Y a partir de ahí, pues hacer nuestro proyecto, ¿de acuerdo? O resolver tu ejercicio en el momento que estés estudiando la carrera. Los conceptos básicos que tenemos, que son fundamentales, pero vamos a repetirlos un poco, ¿vale? Tenemos el desnivel de agua, que es lo básico, para regalar, que voy a regular, en este caso sería un caudal, de que tengo, por ejemplo, voy a aprovechar algo, si tengo una retención, pues tengo un agua en una presa y luego tengo un embalse, pues bueno, con ese agua pues lo pongo en funcionamiento y a partir de ahí vamos a trabajar, ¿vale? Esto es como cuando soy en este caso profesional de surf y voy a una piscina de olas, pues no deja de ser, pues en ese caso un embalse donde por mecánica pues se le da una serie de funcionalidades y hace que el agua se mueva, juegue, etcétera, para producir ese tipo de olas. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Nosotros dependerá qué medios tengamos, qué vamos a conseguir, cómo y dónde, para que nosotros pues configuremos esa central hidroeléctrica de una manera o de otra y jugamos con los elementos al igual que jugamos cuando estamos cocinando algo, ¿de acuerdo? Con las pendientes, con el agua retenida, si quiero turbinar, es que necesito turbinar, es decir, necesito acumular, en este caso, energía eléctrica, o necesito, en este caso, guardarla para cuando es más barata o más cara, etcétera, ¿no? Esto es convertir la mecánica en eléctrica, cómo se hace, regular ese caudal turbinado, calcular para qué vamos a hacer esto, cómo calculamos si hay una o dos o varias chimeneas, en este caso se llama de equilibrio, ¿vale? Para que no tengamos el efecto de la cavitación, explote toda la conducción y bueno, y nos quedamos sin nada o sin abastecer a diferentes personas, gentes o poblaciones. Y luego en este caso también las pendientes. Los elementos constitutivos de lo que llamamos alto de presa sería, siempre hemos dicho, que son los envases, la presa, la galería, lo he dicho, lo acabo de decir, las turbinas, si pongo un generador, un transformador, dónde van los desagües, la línea de transporte, la energía eléctrica, cuál tengo que tener, cómo es el servicio, etcétera. Y luego si diseño o no, en este caso a la hora de hacer el proyecto, pues el embalse inferior al río, o no sé, o meto una presa, etcétera, o cómo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Que todo esto va a tener condicionamientos dependiendo de dónde estemos, del material que tengamos disponible, que estemos buscando, que necesitemos para abastecer esa población que tenemos ahí, darle luz, cuánta necesito, cómo, cuántas megavías, cuántos megavatios, etcétera, ¿no? Todo esto depende de miles de factores diferentes. ¿Qué es una central subterránea? Pues lo he explicado, que hay veces que depende de la configuración que tengamos del río, o del cauce, o del embalse, o donde estemos trabajando, es más barato, es mejor, pero tenemos que atravesar una montaña, o hay una cascada, etcétera, hacerla subterráneamente, porque tenemos un salto, etcétera, ¿no? De agua,
para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces la primera central subterránea fue en este caso en Suiza, donde se empezó ya con el salto de estos 500 metros a aprovechar para convertir esa energía que produce el salto de energía dinámica en este caso en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Luego las razones interesantes de las centrales subterráneas económicas serían que tienen mayor grado de libertad, tienen ganancias energéticas, se reducen los espesores en roca, etc. La central en caverna, en este caso, tiene como hándicap que tienes que tener, en este caso, unas construcciones auxiliares para el servicio, como puede ser una galería de desagüe, una salida o salida de lo que llamamos la casa, las turbinas hasta el río, la galería de acceso, la del pozo. En las obras auxiliares llamamos a la ventilación, la seguridad, etcétera, ¿no? Válvulas de corte, antirretorno o no, etcétera. La condición es que la potencia instalada más o menos no debe ser menor de 40 megavatios para poder compensar todo lo que corresponde al meterte en una envergadura de obra similar, ¿vale? Pues luego tienes que compensar que vas a sacar rendimiento y luego se hacen los cálculos económicos del proyecto, obvio, para optimizarlo y luego para saber cómo vamos a amortizarlo, 10, 15, 20, 30, 50 años, dando servicio a X, tal, todo esto, ¿no? Entonces, para que nos haga rentable, pues normalmente se hace un número gordo, ¿vale? Pues calculas el número de usuarios con el número de tal, la factura de la luz, cómo te va a repercutir, etcétera, ¿bien? Y más a estas alturas, donde vemos que un día para otro la luz en España fluctúa en más de un 50%. Las horas adicionales en este caso es lo que hacen encarecer el proyecto, pero insisto, hay que hacer un número gordo para saber exactamente si te interesa hacerlo o no te interesa. Las centrales en caverna además son dignas de películas de misterio, ¿vale? Porque son pues como un armatoste bestial, con una cúpula semirredonda, donde tenemos la nave, los alternadores, las turbinas, pisos intermedios, etcétera, los transformadores, cómo se están las diferencias de chimeneas en equilibrio, tenemos las ventosas, los tubos de aspiración, los saltos, luego hay que prever cómo limpiar y cómo acceder a esas instalaciones, pues si te rompe una bomba, una alternadora, una turbina, etcétera, una tubería, ¿vale? Las centrales reversibles. Una central reversible es que la potencia demandada dentro del sistema eléctrico tiene una variación instantánea entre, por ejemplo, pues el día y la noche, las semanas, los días festivos, fines de semana, etcétera, ¿no? Verano, invierno, porque también dependerá igual del índice de población de que tengas o de cómo se esté trabajando en este caso, con la confederación de turno o con las, iba a decir hermandades de regantes, pero bueno, sí, los regantes que tengas allí, ¿vale? Tendrás que hablar con ellos, etcétera, o las condiciones de medio ambiente, etcétera, ¿de acuerdo? Para dimensionar todo y ver cómo te lo vas a organizar. La energía eléctrica en esta época no se ha dado a conocer las patentes con la cual se puede acumular para luego, pues producimos mucho cuando tenemos mucho y luego pues la podemos ahí, ¿vale? Como cuando hacemos una despensa en la cocina y luego vamos sacando esos botes de despensa pues para no ir a la compra cuando está todo más caro, ¿no? Pues no, esto no deja. También el agua sí es acumulable y representa además una acumulación bastante útil que puede ser pasiva o activa. La acumulación del agua en un embalse es para reforzar el caudal y se puede hacer de varias maneras. De forma absoluta, donde superaremos en este caso o estará el caudal disponible a capacidad o ya relativa, la capacidad del caudal no será como el dato más contundente. También vemos que este tipo de acumulación, en este caso, sería activa cuando tenemos dos embalses y hacemos un trasiego de agua de un embalse al otro para poder tener una presión adecuada. También a través de este trasiego de agua podemos hacer la equipolación de que nos sale rentable o no, porque a través de ahí pues podemos inventarnos un salto o podemos diseñar un salto, etcétera, para que hidroeléctricamente sí sea rentable, ¿no? Calculando cuánto potencia vamos a generar, cómo se nos paga el kilovatio, cómo se amortiza todas las obras y todo lo que tengo que hacer, etc. La energía que sobra en los periodos de baja demanda sí tiene una repercusión en el coste energético del agua del envase, sobre todo en las demandas superiores. También existen centrales que debido a las diferentes tecnologías no pueden variar, en este caso con la energía que generan, y lo que ocurre en este tipo de tecnologías son las restricciones a la hora de hacer la variación de carga, ¿vale? Ya hemos dicho que dentro de las energías limpias, bueno, nosotros tenemos que paliar el tanto por ciento entre las hidroeléctricas, las energías que vienen del carbón, pues eso, la nuclear, los ciclos combinados, las fueólicas, la hidráulica y el consumo de bombeo.
También a través de la curva de demanda se reducen estas variaciones, etc. Las centrales, en este caso reversibles, tienen la peculiaridad de que están formadas, en este caso, en base a pie de la central, en base arriba, en una altura mayor. Luego tenemos la central hidroeléctrica que turbina o bombea el agua dependiendo si hay una demanda o si hay excedentes. Y además está formada por un conjunto de turbinas, por ejemplo la Francis, etcétera, ¿no? Y generadores que suelen ser síncronos para producir de esta manera pues energía eléctrica que además sea rentable. El esquema general de una central hidroeléctrica tendríamos el tanque inferior, que es el tanque de descarga, lo que nosotros construimos con obra civil, que sería la casa de máquinas, el tanque donde se saca el aire, tanto en conducciones como si ponemos ventosas, etcétera, depende, la tubería forzada, por ejemplo, los fusibles. Luego un elevador, es decir, un ascensor rústico, ¿vale? Y luego a cargo de los tanques de descargas tenemos la toma superior, en este caso, donde esté el embalse, la presa, etcétera. Y luego ya, pues, si tenemos una montaña o tenemos un desnivel o tal, pues vemos cómo se hace ese diseño de ese proyecto. Tenemos los fusibles, transformadores, etcétera. Las centrales reversibles es que ya he dicho que pueden turbinar, en este caso, ¿vale? Es decir, produces energía, en este caso, dependiendo también de la demanda. Importante, ¿vale? La central sería turbinar o bombear, dependiendo cuál sea, en este caso, el horario o la demanda o la necesidad de la población. Se turbina o se bombea. El esquema en este caso, pues bueno, hay muchos que se urge, ya lo hemos hablado. Y luego también la obra civil, que tiene que tener una central hidroeléctrica, esto es bastante importante, para poder saciar las necesidades que tenemos tanto del agua turbinada como del agua bombeada, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, el tema de los equipos de electrobombas, que son muy importantes, además de estas electrobombas, en las centrales, por ejemplo, más importantes del planeta, pues tenemos azudes, pueden haber presas, obras de toma, túneles de derivación, chimeneas de equilibrio, cámaras de carga, tuberías forzadas, los canales de descarga de esa energía y cómo se va a cerrar y a proteger. No nos olvidemos luego que también tenemos que prever la reparación de esas bombas y de esas turbinas. Es decir, en la casa de máquinas se llama donde nosotros colocamos pues todas las bombas o las turbinas. Tenemos que dejar una servidumbre adecuada para cuando tenemos que hacer labores de mantenimiento, preventivo, correctivo, etcétera. Normalmente en las partes altas de los techos suelen colocar unos puentes grúa, porque cada bomba de esta pesa más de 2 toneladas, 1 tonelada, si no, no se puede mover. Y a partir de ahí también tenemos que prever pues la rotura de algo, el tiempo de parada, tal. Entonces, pues la matriz de riesgos tiene que estar bastante bien calculada para ya decidir qué tipo de proyecto vamos a ejecutar. Los azudes y las presas, en este caso, que se construyen en el curso del agua, son transversales al curso del agua, ¿vale? Vas a cortar el agua, es decir, tú tienes un río y haces algo transversal donde vas a retener esa agua porque vas a tener una energía de esa agua, ¿vale? Los azudes son más pequeños, yo tengo en este caso la experiencia cuando estaba trabajando para la Confederación Hidrográfica Segura, que en Blanca hicimos uno en un pueblecito de Murcia. Y bueno, era también para satisfacer un poco la demanda que había de la zona de agricultura ante las sequías que habían, etc. Y luego también lo que hacen las presas es elevar la superficie del agua y en este caso se crean pues, los envases de las presas. Dentro de las obras de toma cabe destacar las condiciones de las conducciones que tenemos, de esas torres también, y los elementos de las rejas metálicas, ramas, peces o algo que produzca desperfectos. Aquí tenemos no me acuerdo exactamente si es el envase de Santomera, donde sí que tenemos alguna toma de agua bastante, una torre de toma bastante interesante, y luego hay otra que he estado allí además haciendo una revisión por la zona de Albacete, que no me acuerdo el nombre, que también hay otra bastante interesante. El canal o túnel de derivación, en este caso, una vez que hemos proyectado, sabemos lo que vamos a construir, tenemos que saber si llamamos la conducción, que os lo he explicado antes, abierta, que sería un canal, o cerrada, que es una tubería. En este caso, si hay desnivel forzada y si no, pues una tubería de descarga o de carga, dependiendo en qué fase del proyecto estemos. En este canal dependerá de la longitud, del vaciado y así como vamos a ejecutar esos aliviaderos. La velocidad más o menos de este canal está entre el 1,5 a los 3 metros por segundo.
Chimeneas de equilibrio. Las chimeneas de equilibrio no dejan de ser pues un escape, en este caso, para evitar la cavitación, ¿vale? Lo hemos dicho antes. Lo que se permite con estas chimeneas depende de qué estemos hablando, depende de qué tipo central, cuántos megavatios, etcétera. Es destacar la energía cinética del agua, cómo se almacena el agua sobrante en el proceso tanto de aceleración como de deceleración, es decir, cuando turbino, en este caso, de acuerdo, cuando bombeo. Y a partir de ahí, cómo se ejecutan esas maniobras en tiempo largo, en tiempo corto, y cuáles son las variaciones que va a tener. Entonces esto es como cuando nosotros estamos metiendo agua con una pajita, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces nosotros quitamos presión, que esa es la función de la chimenea de equilibrio normalmente en las estaciones de bombeo. Vale, ¿qué es una cámara de carga? Una cámara de carga es un depósito que está fijado en un extremo para aprovechar una derivación de agua en un afluente con un caudal que está turbinado. En este caso es un aprovechamiento en derivación donde tenemos una tubería a presión para ajustar el caudal del efluente. También debemos de saber que las dimensiones para estas tomas y equipos pueden contener cambios de regímenes, de funcionamiento y dependiendo también cómo esté diseñada la cámara de carga, cuáles son las rejas, las compuertas y los canales de alimentación de estas. Las tuberías forzadas hemos dicho ya que son las tuberías que se colocan, son cerradas, ¿vale? En diferentes puntos de cota para, en este caso, el agua tenga desde la cámara de carga o desde la chimenea de equilibrio hasta que la turbina. De esta manera está sometida a una presión bastante creciente desde su arranque hasta su punto final, por eso se llama tubería forzada. Normalmente, para evitar el golpe de ariete o para evitar cavitar, estas tuberías se contratan de acero, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que también en este caso se pueden hacer de hormigón. De hecho, aquí en el trasvase que tenemos en Orihuela son de hormigón, ¿bien? Y también tienen diferentes alturas, pero normalmente son de acero. Dependiendo también si estamos trabajando en una montaña que tenga la orografía muy escarposa o estamos trabajando en plano, en qué zona estemos, no es lo mismo que si estoy en Suráfrica, que si estoy por condiciones también de temperatura, etcétera, que si estoy en Suiza. Bien, vale. Luego, las tuberías también, dependiendo del terreno, pues pueden ser apoyadas en, se llama silletas de acero, o bien en macizos de hormigón, o bien enterradas, o bien embebidas, o bien empotradas en macizos, o bien subterráneas, ¿no? Que también dependerá un poco de la agresividad de la zona, de si estoy trabajando bajo el agua, que obviamente van a ir empotradas, en macizos y tal, ¿vale? Dependiendo de dónde esté y dependiendo que esté calculando. Normalmente las tuberías de alta presión, como dice la palabra, están calculadas para tener mucha presión, ¿de acuerdo? Y sufrir que aguanten los cambios de demanda, es decir, o de potencia, pasar de mucha a menos, etcétera, ¿de acuerdo? Y que no colapsen, no caviten, en este caso, etcétera. Las tensiones en este caso se calcularían, ¿de acuerdo? Pues hay una fórmula que te dice que la presión interna de esa tubería sería igual a raya de fracción. En la parte de arriba ponemos presión interna por diámetro interior, abajo 2 veces el espesor. El espesor a su vez va a variar, que dependiendo si ponemos una placa soldada, dependiendo si es de hormigón pretensado, etcétera, cómo está de pretensado, bueno, mil cosas. Entonces el espesor es igual en este caso a la presión interna por el diámetro interior de la tubería, partido entre 2 veces la presión en este caso del acero, si es acero o si es del elemento o si es de hormigón pretensado, y el rendimiento que tenga, ¿vale? El espesor de la tubería para, en este caso, resistir no solo los cambios y los movimientos, tanto longitudinales de la tubería, sino también las tensiones. El diámetro más económico de una tubería, estuvimos viendo en otros vídeos cómo se calcula, en este caso con los beneficios o no de la potencia, la pérdida de energía decrecerá el incremento del diámetro mientras los costes de infraestructura se incrementarán. Y el diámetro que se elige, el más óptimo, es el que minimiza los costes. En este caso, más o menos, ¿vale? La precisión de cálculo con una serie de gráficas ronda se puede calcular una visión de un error de más o menos 10%, con lo cual es bastante asequible. Hay otra fórmula que te calcula de Flabuch esta precisión, que sería el diámetro interior de la tubería es igual a 0,52 h, ¿vale? Luego h sería la carga elevada a menos 0,17 por raya de fracción, sería entre paréntesis, la capacidad de la instalación partida por la carga. ¿Vale? Entonces, esta expresión es para analizar un poco cuál va a ser el diámetro óptimo si tenemos los datos
que no lo sé, de la capacidad de la instalación, la carga, que es la altura, ¿vale? Y a partir de ahí, pues más o menos podemos un número gordo. En las casas de máquinas, ¿vale? Hemos hablado ya que es el edificio que se crea por la presa y para la conducción, donde están todos los equipos electromecánicos, suelen estar situados a pie de presa o bien alejadas de ellos. Se divide en dos, la subestructura y la superestructura. La subestructura es la que da soporte al equipamiento hidráulico y está formada en este caso por la estructura de la casa de máquinas, la cámara de espiral, la descarga, y estas se integran en un revestimiento de acero. Y sin embargo, eso sería la sub. Y la super está en este caso, depende de la necesidad y depende de la central, insisto. Son los excitadores, las unidades de generación, los tableros de control, ¿vale? El SCADA famoso, o la habitación de operación, ¿de acuerdo? Que es donde está pues el kit del cerebro, digamos, de toda la instalación y con las pantallas que hay táctiles y tal, y cómo va funcionando, que es bastante digno de ver con los programas informáticos que existen hoy en día, los sensores, satélites, etcétera. Está bastante chulo. Vale, en cuanto a necesidad de espacio, también podemos ver unidades de eje vertical, turbinadas en el piso de abajo, no requieren demasiado espacio, el eje horizontal. Si lo hacemos en unidades de eje horizontal, pues necesitaríamos más espacio. También lo que he dicho, ¿no? De tener rieles, etc. Los canales de grúas para moverlos. En los canales de descarga son los que recogen el agua a la salida de la turbina para devolverla otra vez al río. Este canal puede ser corto por estar cerca del río o puede ser muy largo, dependiendo de cómo sea el diseño, ¿de acuerdo? Debe estar revestido por el tema de la erosión. Más cosas, el nivel de diseño de la turbina se alteraría si la eficiencia o si colapsara o si cavitara el rodete. Suele tener una compuerta a su salida para aislar el dispositivo. En las centrales subterráneas el canal de descarga es el túnel horizontal y se dispone de una chimenea de equilibrio, y además se evita el golpe de ariete. Nosotros hemos dibujado ahí, ¿no? Tenemos el pozo de carga, la central, el máximo, estático y mínimo, la cámara de compensación y el río con el contraembalse. Eso sería el general, ¿vale? El pozo de carga, repito, la central, donde se define el nivel máximo, el estático y el mínimo. A través de ahí hay una cámara de compensación, luego un túnel de descarga y un contraembalse. Los elementos de cierre o protección serían válvulas y compuestas para dejarse con una parte del sistema o vaciar el agua, y de esta manera podemos trabajar en la otra parte en el caso que tengamos que cambiar alguna válvula, cambiar alguna tubería o que pase cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante saber y diseñar dónde colocamos todo esto y luego el mantenimiento, que funcione. Vale, en este caso pues hablamos se llama el aislamiento selectivo de ciertos puntos de toda la conducción, llamamos enclaves, donde pues podemos poner el enclave 1 en el arranque, ¿vale? Al cerrar el contacto y se vacía, el 2 cuando comienza la tubería forzada, el 3 a la entrada de las turbinas y el 4 a la descarga. ¿Por qué? Porque son los puntos críticos donde que es a la entrada del agua, a la salida, en las turbinas, ¿de acuerdo? Y en las tuberías forzadas. Es decir, protejo las máquinas y protejo la entrada y la salida de la instalación, por si en el caso de emergencia tengo que cortar. Y qué sé eso, el arranque o la entrada, la descarga o la salida, y luego en las tuberías forzadas, uno general y luego uno a la entrada de cada turbina y uno particular, ¿vale? Las centrales en este caso se llaman enclaves. Grandes, si tengo una central a pie de presa con un caudal bastante grande, me cargo los enclaves y pongo un cierre rápido de la toma, ¿vale? El cierre puede ser o suele ser doble, con una compuerta de servicio para que esté protegida por ataguías, para que se pueda extraer la primera sin perder la capacidad de cierre del conducto. Si tenemos los equipos altos en la central, la superficie de cierre será grande y obligaría a tener una compuerta también en paralelo, ¿bien? Depende, insisto, de los metros que tengamos en este caso de agua, o hectómetros, etc. Dentro de los elementos electromecánicos de las centrales hidroeléctricas, las turbinas son máquinas que transforman la energía hidráulica en mecánica, lo hemos dicho en los vídeos anteriores, y se acoplan por el eje normalmente. Esas son las turbinas, ¿vale? Transformar la energía hidráulica en mecánica. Y luego tenemos los generadores. Los generadores son máquinas eléctricas que lo que hacen es transformar la energía de rotación que suministra una turbina en energía eléctrica, también lo hemos dicho en otros vídeos. Y estas además se encuentran acoplados al eje de la turbina.
Los generadores pueden ser síncronos o asíncronos, dependiendo de lo grande que sean, ¿de acuerdo? Los síncronos estaríamos hablando que son mayores de 2000 kilovatios y los asíncronos no llegan a 500, ¿vale? Entonces normalmente en las centrales potentes vamos a poner siempre un síncrono, porque pasará de los, como hemos dicho, ya las grandes del mundo, estaríamos hablando de, en este caso, 89.000, 120.000, etcétera, ¿vale? Luego pasan los 2000 kilovatios, son síncronos, y los más pequeñitas, pues asíncronos. El generador de corriente alterna también está formado por producir energía eléctrica y tiene dos elementos, y luego la matriz alterada. Tenemos un rotor, que es un ensamblaje de los electromagnetos o polos, y un extractor, que es la unidad que gira alrededor del rotor y que forma el sistema de conductores. En Europa también tenemos la frecuencia estándar de unos 50 Hz, donde la turbina regula, en este caso opera la velocidad de diseño, y también esto puede conllevar unas pérdidas o limitaciones que se imponen en las propiedades mecánicas. Si tenemos una gran energía potencial, es decir, una gran altura, la velocidad de la turbina normalmente se limita entre 100 a 375 revoluciones por minuto. ¿Vale? Y luego, según la capacidad de las centrales hidroeléctricas, si tiene 5 megavatios, pues estamos hablando que tiene más o menos sus generadores, ¿vale? Pues más o menos son 1500 revoluciones por minuto, si tiene 250 megavatios, 600 y 1120. Otro concepto importante a la hora del cálculo de centrales hidroeléctricas sería la potencia aparente o compleja o vectorial, que esto se da en electricidad, ¿vale? Cuando tenemos instalaciones eléctricas o que cuando estudiamos, en este caso, bueno, electricidad. Vamos a hablar también de tres tipos en este caso de potencia: la aparente, la activa y la reactiva, ¿vale? No me sale la palabra ahora, en trifásicas, monofásicas no, pero en trifásicas sí, ya me ha salido. Entonces vamos a ver la potencia reactiva, la activa, la aparente y el factor de potencia, que es la relación entre, o la de potencia de Fp es igual al coseno de sigma, que sería la potencia activa partido entre, en este caso, la potencia aparente. Bien. Luego, cuando más bajo sea este factor de potencia, mayor es la aparente, porque son inversamente proporcionales, y dependerá también de la velocidad de la planta y las revoluciones por minuto para hacer el enfriamiento o la ventilación del aire o del agua de, en este caso, estos generadores. ¿Qué es un transformador? Un transformador es la fuente de energía que se conecta a la línea de transmisión. Son máquinas para convertir la tensión generada en entrada en otra en salida, permitiendo además de esta manera ahorrar en pequeños cables o conductores y transformar en este caso pues la energía. Los transformadores normalmente van colocados en la intemperie, o sea, al aire libre, con unas precauciones, pues bueno, que tenemos que ver. Y luego tendríamos los cuadros eléctricos, que ya lo hemos hablado de ellos, las líneas eléctricas de conexión, etc. Los cuadros eléctricos, la habitación que llamo yo de máquinas, que está todo lleno de controles, no solo de máquinas, sino también con los programas de escala de todo, de cómo está la central de cabo a rabo. Todo está, en este caso, no me sale la palabra, monitorizada iba a decir, pero porque tiene los sensores, que no me salían, sensores en todos los sitios críticos para poder monitorizarla. Los parámetros fundamentales que tenemos en estas centrales, hemos hablado del salto, que es la diferencia de nivel entre la toma y el punto del río, donde está el agua turbinada. El salto bruto, que es el salto útil, salto neto, lo hemos visto antes en este vídeo y en los vídeos anteriores. Tenemos el azul, la cámara de derivación, de carga, el edificio, el canal de desagüe, la tubería forzada, etc. ¿Vale? Repetimos, salto bruto, diferencia entre la mina de agua de la toma y la descarga del agua turbinada. Salto útil, diferencia de la lámina de agua con la cámara o el desagüe de la turbina. Salto neto, las pérdidas de carga que se originan en este caso, a través de la embocadura de la carga de la tubería forzada. A todo esto siempre aplico Bernoulli para diferenciar entre salto neto, salto bruto, salto nominal, que es un aprovechamiento en derivación, ¿vale? Que no deja de ser el salto bruto, ¿vale? Aprovechamiento en derivación, sinónimo de salto bruto. Es decir, es cuando la pérdida de carga, en este caso en el canal de conducción, está sometida a un nivel de cámara alto. La variación de salto neto también está afectado cuando la carga de la tubería forzada oscila en la descarga.
El salto bruto es variable según la época del año y tiene diferentes bueno, niveles característicos, donde tenemos el nivel máximo de diseño del embalse, el máximo normal, el medio, el mínimo, y en la descarga tenemos el nivel estático, el máximo, el mínimo, etc. Dentro de las relaciones que existe, el caudal debe tener dos conceptos: el caudal nominal, que es el turbinado por un grupo una apertura, el máximo por un grupo apertura total, el de turbinación, que es el máximo de los grupos determinados. Luego, en este caso, ¿vale? La variabilidad del caudal lo que nos hace es adaptarnos a esta demanda en consideración de cómo vamos a diseñar este tipo de aprovechamientos. Si estamos hablando de un río, en este caso vamos a ver cuál es el agua sobrante, cuál es el cauce de este río, cuáles son los datos que tenemos con la confederación a que pertenezca a este río. En aprovechamientos a presión, las variaciones de caudal también se conectan o se saben de manera inmediata. Luego tenemos que tener cuidado con los efectos del golpe de ariete, ¿vale? Que son esas burbujitas que se producen por una elevación de presión brusca y lo que hacen es reventarnos pues, el sistema, la tubería, las bombas, etcétera, ¿de acuerdo? A través de la energía de la carga de los grupos generadores, el caudal, la aceleración, etcétera. Hemos explicado antes el concepto de chimenea de equilibrio, que dividirá en dos tramos: el inicial, calidad de presión, que está en la chimenea, y luego el final, que sería cuando varía de manera brusca el caudal. El primer tramo es largo, más o menos de unos minutos, y el segundo es un tramo de agua, la masa de agua, la oscilación de la masa de agua, y el segundo entra sobre todo la presión de esas ondas o de ese agua. Los esfuerzos de la tubería forzada son inferiores a los de la galería para que exista equilibrio entre la masa y la carga. La chimenea de equilibrio es la protección del túnel con estaciones medio largas contra el golpe de ariete. Convierte estas oscilaciones en presiones y funciona a lo largo de estos términos. La presión de equilibrio tiene también condiciones de flujo reguladores. Las oscilaciones que tiene una chimenea de equilibrio tendríamos de dos tipos: si la sección es muy grande o si es muy pequeña. En el caso que sea muy grande, las condiciones son más favorables, aunque en este caso podemos considerar, dependiendo cómo estemos diseñando, que el sistema no es económico, lo cual no tiene ningún sentido pues meterse en un fregado de hacer una central hidroeléctrica. Y si la sección es muy pequeña, tampoco lo tiene, porque por el caudal que te va a dar, pues te quedas en tu casa sin hacer nada, ¿vale? Entonces no es normal. Ahí tiene que tener un equilibrio. Para eso buscamos lo que llamamos, cuando estamos diseñando una central, la sección crítica. La sección crítica vamos a hablar del criterio de toma, que son las oscilaciones que provoca una variación en la demanda. En este caso, la fórmula que se utiliza, el ASC, criterio en este caso de toma en la demanda, sería la velocidad en este caso al cuadrado por el área de la sección transversal por la longitud del túnel, partido entre 2 veces la gravedad por la presión inicial y por la altura inicial. Normalmente, para una chimenea normal y estable, el factor de seguridad varía entre 1,25 a 1,80 dependiendo del aprovechamiento o la eficacia del regulador. En el criterio de toma tendremos el ASC, ¿vale? Que también en el caso de secciones circulares o si trabajamos con un Manin medio de 0,012, pues podremos utilizar también más o menos estos parámetros. Dentro de las oscilaciones máximas y mínimas de una cámara de una chimenea, tendríamos que saber estudiar la altura máxima, en este caso, la altura mínima, y en este caso estas oscilaciones forman una envolvente, donde vamos a hablar de Z, que es la amplitud de la oscilación según el nivel del envase, incremento de S, que es la sección transversal de la cámara de equilibrio, chimenea de equilibrio, perdón, y la pérdida de carga del túnel. Las condiciones extremas según el rango de oscilación serían el nivel superior de la chimenea, cuando el nivel del envase es máximo, o el mínimo, cuando la máxima oscilación sería negativa. Bien. Luego tenemos unas curvas para calcular estas chimeneas, las zetas conjugadas, la zeta mínima, la zeta máxima con asterisco, etc. Dependiendo además de que estemos calculando cómo y dónde, ¿vale? Las variaciones rápidas pueden hacer un traspale de oscilaciones, trasladar lo que son las oscilaciones para poderse, en este caso, absorber y que no se produzca un fenómeno de cavitación. Más o menos hay un valor promedio en la oscilación tanto positiva como negativa y tenemos que tener en cuenta cómo envejece o no ese túnel. Si tenemos una chimenea simple de equilibrio, en este caso se puede conectar con las tuberías que tengamos al lado,
formando unas chimeneas grandes donde puedes tener un estrangulamiento con el equilibrio, cómo está calculado, cómo va a ser esa cámara de expansión con ese estrangulamiento, etcétera. En las chimeneas de equilibrio diferencial también tenemos el pozo de ascenso, ¿no? Con la fase de ascenso, la cámara inferior, exterior, el taque diferencial o el elevador. En las chimeneas de Bernoulli, de Venturi, es otro ejemplo de este tipo de chimeneas donde tenemos la sección crítica de toma que se puede calcular y aparte tenemos una velocidad bajo el tanque de oscilación, que sería eso, la velocidad en este caso de carga sería la energía cinética, velocidad al cuadrado partido entre 2g. Más cosas que podemos ver en este caso importantes. Hablando de la relación de las potencias, ¿vale? Hemos explicado que la potencia en este caso es la potencia neta entre los dos puntos de salida y de entrada de los alternadores, van en función del caudal que esté turbinando y va en función también del salto neto. Estos serían los conceptos básicos. El rendimiento de una turbina más o menos está oscilando entre 0,94, 0,90 y de un generador 0,96 a 0,98, es decir, podemos poner un valor medio para una turbina de 0,95 y para un generador de 0,98. Y la gravedad siempre pues el 9,81, ¿vale? La potencia nominal es la que entrega la turbina cuando hay un salto, la potencia máxima es cuando entrega la turbina por operar en saltos críticos, la potencia instalada en todos los alternadores, en este caso la instantánea en un momento determinado y la media en una central y la garantizada con la disponibilidad. La energía neta estará entre los bordes de salida y de entrada según el número de horas de funcionamiento, donde ahí vamos a tener una gravedad, un caudal, una altura neta, un rendimiento tanto de la turbina como del generador y luego el factor, en este caso, ¿de acuerdo?, de las horas de funcionamiento del tiempo. Todo esto tiene que estar cuando estemos haciendo proyectos o estamos haciendo ejercicios en unidades homogéneas, ¿vale? El sistema internacional, pues todo en el internacional o el hexadecimal o el técnico, pero todo homogéneo. La energía de una central, más o menos, se calcularía por el 0,0023 famoso, que englobaría, en este caso, la altura neta, ¿de acuerdo? Y esta A, que en este caso va a ser, pues, el área, en este caso, de lo que estamos calculando. La energía neta es el área, no, perdón, la aportación anual, en este caso turbinada, y la altura neta, ¿de acuerdo? Esto es la energía. Estos ejercicios, que sí que son ejercicios que se han hecho no solo para diseño, sino para ejercicios de examen, estarían dentro del formulario típico. Me vais a permitir que beba un poco de agua, porque el vídeo se ha hecho eterno, 47 minutos. Vale, con las energías, conceptos de energías. Vamos a hablar de energía producida por la central en un tiempo, máxima producible, garantizada, que rondará el 90-95%, la embalsada, etc. Valladino, que es el señor este de los libros que os he mostrado antes, más o menos nos da un dato, ¿vale?, que lo podemos tomar por válido, que sería el metro cúbico turbinado, sería o estaría en torno a 0,20 kilovatios hora. ¿Vale? Repito, un metro cúbico turbinado, que son en un salto de 100 metros, salto bruto, sería 0,20 kilovatios hora. El factor de carga sería el alfa, que es el cociente entre la producción media y la potencia máxima del año. El cociente de equipamiento, que es un sigma, que es la potencia máxima entre la media. La utilización media de en este caso, de este circuito, que hablaríamos en este caso de la energía partida por la potencia, que más o menos eso será el 8760 por el alfa, que hemos dicho que es el rendimiento. El mercado eléctrico, pues todos pagamos la factura de la luz todos los meses, o sea que más o menos sabemos cómo está y vemos en el telediario esas fluctuaciones inútiles e innecesarias, pero bueno, hay que llevar una agenda, ¿vale? La generación o la oferta se proporciona sin demora según las necesidades de cada cliente. La energía eléctrica no se puede almacenar de forma práctica, hemos dicho que esos acumuladores o esas baterías, incluso cuando tenemos una pequeña instalación solar propia o en la fábrica o en la empresa donde tengamos, tampoco es factible esa acumulación, ¿vale? Sí, tener algunas baterías, pero no a largo plazo. Las tuberías se rompen, se obsoletan, etcétera, ¿no? Se descargan, tienen un mantenimiento, entonces no es rentable. La energía eléctrica se supone que, por lo menos en España, de momento, es un servicio público y lo que hacen las energías eléctricas es suministrar, es decir, trabajar con esa energía de demanda
para evitar apagones, mantener un voltaje más o menos de un 3% de la tensión nominal, hacer una desviación de frecuencia del 1%, etc. En los proyectos energéticos más grandes del mundo, hablamos que las empresas energéticas se programan a medio, corto y largo plazo, ¿vale? 5, 10 y 15 años. Esto es como los cursos de coach que hacemos. O 5, 10 y 20, da igual. Entonces, en este caso vamos a ver cuál es la variación de la demanda, los costes de combustible, las instalaciones que tenemos que tener previstas, hemos visto las auxiliares, las técnicas, etc. Cuando tenemos pues autoproductores, o tenemos en este caso, de hecho estoy metida en un proyecto de esto, o proyectos tanto privados como públicos, con contratos o concesionarios, que son empresas que venden a una empresa distribuidora, aunque no están obligados a satisfacer la demanda, cuyo servicio sea antieconómico o lo que sea, si esto nos define unas condiciones de disponibilidad y garantía. Las curvas de carga relacionan la potencia total demandada en tiempo con un mercado eléctrico, pueden ser cargas diarias cada 24 horas o bien potencias clasificadas con curvas o de duración general de un año o más. Las curvas de carga diaria variarán si es festivo, fin de semana, si es verano, si es invierno, cuántas horas tiene el día, etc. El tipo de la meteorología, los factores en el mercado, si hay una huelga, si no. A partir de ahí el patrón común, aunque más o menos tenemos unas horas punta y unas horas valle. Todo esto lo vemos porque hay cachondeo ahora si te tienes que levantar a las 3 de la mañana para poner una lavadora, ¿no? Que te cueste menos. Bien. La tarifa se llama discriminatoria o no. Yo en mi caso, por ejemplo, la tengo, ¿vale? Porque utilizo más la energía, pues, o por las noches o los fines de semana, ¿no? Entonces sería eso. Las horas valle serían de 0 a 8, que es la tarifa discriminatoria, es donde tú puedes utilizar más, y los fines de semana más energía, y luego las horas punta, pues son las mañanas y la tarde, es decir, de 10 a 1, por ejemplo, y de 6 a 10, ¿bien? El proyecto de toda la gente vuelve del trabajo, está en su casa, está cenando, pues hora punta, ¿bien? Vale. Las horas o curvas de cargas, en este caso la regulación de los días, la demanda semanal se caracterizaría por los miércoles, son los días que representan los días laborables, domingo se representa como el día no laborable y en épocas de año los terceros miércoles y domingos de cada mes. Esto es importante a la hora de hacer estudios a largo plazo, 5, 10, 15 años, que cogemos series, en este caso, o estocásticas, o hacemos series de mediciones reales, dependiendo cómo vamos a calcularlo, para algún proyecto en concreto. Los efectos de la duración de la luz natural también, si se cambia la luz, si no, dependiendo de las estaciones del año, etc. Las diferentes curvas o variaciones diarias observaríamos con las características que tienen estas curvas, si son inferiores, intermedias, puntas o semipuntas, es decir, si está utilizando un 70 o un 80%, si vamos a utilizar 10, 12, 15, 20 horas, el 1 o 2% de esa energía, etc. En las curvas clasificadas vamos a hablar también, en este caso, de la garantización de esa demanda de forma o curva monótona de zonas igual. Si es superpunta, se utilizaría menos del 2% del tiempo. Si es punta, del 2 al 10% del tiempo. Llano, por ejemplo, del 0 al 90% del tiempo. Y base mayor al 90% del tiempo. Para que te hagas una idea, en superpunta, que son nada, los dientes de sierra estos que suben un poco y bajan, suben y bajan, más o menos es un 2% del tiempo, 175 horas al año de media. En la punta estamos hablando entre 160 a 800, no llega a 900 horas año. Y luego la semipunta semipunta o llana, la tarifa esta estará más o menos en unas 876 horas y la base, que es la típica y la general, en unas 7880 horas. Existe pues bastantes números de todo esto, estudios, etcétera, de las compañías eléctricas y del Estado de España también, ¿vale? Y de cada comunidad autónoma, etcétera. En el sistema eléctrico, la demanda, en este caso de las empresas eléctricas, funciona de varias maneras. Puede corregir esa demanda, estimar una curva de carga para a partir de ahí pues ver las tendencias, las encuestas, fechas de entrada, etcétera. En la corrección de la demanda vamos a hablar si hay que ampliar el mercado, si hay que consumir porque hay que premiar las horas valle y penalizar las puntas, si hay una absorción del exceso, los cambios horarios, las operaciones de centrales a partir de series de números, depende, ¿no?, de la demanda de la generación. En este caso, las centrales que están previstas a la red deben ser flexibles para dejar de cargar con rapidez si es necesario. También deben ser grandes para tener esa capacidad suficiente para suministrar, o en este caso,
o derivar el exceso tanto de electricidad en demanda como sacar la oferta. Y luego los generadores que tienen estas centrales hidroeléctricas hemos dicho y hemos visto antes que se diseñan por grupos para facilitar el control efectivo. Los sistemas hidráulicos de regulación de este tipo de centrales hidroeléctricas deben ir sincronizados y inercias altas. También debe tener una capacidad total de mayor del 20% y una reserva entre el 5 al 10%. La capacidad de reserva se dividiría en la reserva rodante, que se utiliza en Benemeta, que es la mitad, y la otra sería la reserva de utilización rápida. La primera, la reserva rodante, sí está sincronizada, pero sin carga por cumplir cambios instantáneos, y la utilización rápida no está sincronizada, pero es capaz de arrancar en pocos minutos. Los tipos de centrales más normales a la hora de hacer el diseño y el estudio o el proyecto como ingenieros van a ser en este caso, dependiendo de la demanda energética del mercado eléctrico, satisfacer esta demanda con diferentes tipos, capacidades y condicionantes, permitir utilizar los recursos disponibles, tener una seguridad a través de las condiciones cambiantes del mercado. En las centrales se clasificarán en centrales térmicas como fuentes de energía no renovables o centrales de recursos renovables con energías corrientes de energía solar. Las energías térmicas transformarían la energía primaria y la eléctrica. En las centrales térmicas de vapor tendríamos también combustibles como el carbón, el petróleo o el gas, y luego pues eso, el generador que estará conectado al transformador para producir energía eléctrica que gire y provoque en este caso que pase la energía por los tendidos eléctricos. También existe refrigeración de estos sistemas por agua en las turbinas líquidas para que en este caso cada vez que haya que compensar o empezar un ciclo se obtengan en este caso no solo de los combustibles sino a través del agua también se hace ese enfriamiento. Todo esto provoca una contaminación durante el proceso de combustión, si estamos hablando que se hace con combustibles fósiles, y los sistemas de refrigeración de estas corrientes se alternan grandemente o drásticamente. La capacidad unitaria de una turbina de estas características entra entre los 300 y los 600 megavatios. El rendimiento sería bajo, ¿vale? Más o menos. Y los costos de operación de forma continua para los arranques en frío y las paradas en calientes, etc., son elevados. Las averías más o menos rondan el 60 al 80% de estas centrales y la capacidad de carga puede variar más o menos de un minuto para tener un 40% de central, o sea, es muy rápido. Luego también tenemos la peculiaridad de los rendimientos energéticos prolongados, ¿cuál es el óptimo? Vale, las centrales nucleares, este tipo de energías, formaría 4 partes diferentes cada proyecto. Por una parte tenemos que saber diseñar el reactor nuclear y también tenemos que saber lo típico de qué gas vamos a poner o qué mineral vamos a actuar, si es uranio empobrecido, si no, y cómo se va a actuar. El generador de vapor, que es donde tiene la vía de escape por un circuito secundario para ventilarlo, la turbina que está conectada a un generador eléctrico y los condensadores que son intercambiadores de vapor y transformadores de líquidos, ¿de acuerdo? Las centrales nucleares son similares a las de vapor convencionales, solo que la caldera se cambia por el reactor nuclear y como ya he dicho puede ser de uranio o de plutonio y puede estar enriquecido o no. Hay diferentes técnicas de centrales nucleares que son bastante interesantes de estudiar. La capacidad de un grupo entraremos en hablar de 800 a 1200 megavatios con diferenciación de costes altos y bajos en la operación y altos de instalación, ¿no? Hemos dicho que hay que acumular pero un montón de millones para poder darle una rentabilidad a largo plazo. Las centrales nucleares paradas más o menos se hace una operación de limpieza de 8 semanas al año donde se hace un mantenimiento preventivo correctivo, etcétera, ¿no? En la actualidad. Muchas se están desmantelando por decretos europeos, otras se están manteniendo, ya que ahora con la crisis energética y la subida de las tarifas, pues se está dando servicio, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí, dependiendo del año, pues tenemos la sala de reactores, si tiene uno o dos, normalmente tiene dos, uno de repuesto y otro que está funcionando, la refrigeración que se utiliza, etcétera, ¿no? El gas, hemos dicho, plutonio, ¿vale? Volvemos a ver si es gas en este caso, hemos dicho que existen los dos, el plutonio
o el uranio, ¿vale? Uranio o plutonio, y si está enriquecido o no, para dar servicio a lo que es esta central, ¿vale? Bien, la turbina de gas es un gas con motores de propulsión alimentados por aire con un carburante volátil, que además nos habla de una destilación de petróleo para poder usar estos combustibles, aunque tengan peor calidad de mantenimiento, que tengan un gran rendimiento en este tipo de centrales. Más o menos tenemos que el rendimiento rozaría entre 30 y 35%, dependiendo de la capacidad de los grupos. El periodo de montaje de esta central son de 12 a 18 meses. Los costes, hemos dicho, de instalación serían bajos, pero de la operación estos costes son bastante elevados. Aunque también las centrales eléctricas el coste es inferior al del gas natural según la disponibilidad, entre 70 a 80, en este caso, euros megavatio hora. La operación de estos costes, en los arranques en frío, hablaríamos de las centrales de vapor que están por horas y que además tienen el valor de punta de carga. Centrales de ciclo combinado. En este caso tenemos que el agua se eleva a una temperatura alta y se expulsa a la atmósfera. Para ello lo que tenemos es una mejora central de este rendimiento, de estos costes, y además se instalan una serie de recuperadores de calor en las descargas de estos gases para utilizar por el grupo de vapor. Las unidades de estas turbinas, vamos a hablar de la capacidad de la mitad en este caso, de la turbina de gas por el grupo de vapor, y alcanzar más o menos los rendimientos es del 50%, y los costes más o menos en este caso de instalación son bastante bajos, de 700 a 1000 euros kilovatio, y bueno, son seguras, etcétera. O sea, es una opción bastante viable las que se utilizan. También se tiende a potenciar la utilización de gas natural, tanto turbinas de gas como de ciclo combinado, porque han mejorado muchísimo estas instalaciones, tiene bastantes ventajas medioambientales y además también tiene abundancia del gas natural donde esté contenido. Las medidas de anticontaminantes de estas centrales tenemos la pérdida de rendimiento, los costes de instalación y los desplazamientos de las centrales térmicas. Las centrales de diésel tienen un coste de instalación elevado y se utilizan solo para obras de emergencia. Hablaríamos también que son centrales de potencia reducida. Vamos a hablar luego de las centrales hidroeléctricas con un rendimiento del 70 al 80%, donde hay una diferenciación de costes elevados que ronda los 1.500 a 3.000 euros kilovatio, y los costes de operación por costes de utilización. La operación tiene una gran agilidad para arrancar y para parar, y los autoconsumos más o menos rondan el orden del 1%. También se utilizan paradas programadas porque la efectividad de este tipo de centrales es del 95%, y era un poco esto. Nosotros, a la hora de trabajar los costes de las centrales, deberíamos de estudiar bien los costes de la instalación de la planta, la operación, el mantenimiento y los costes tanto fijos como variables. Sumamos todos y nos da la rentabilidad de este equipo, donde nosotros podemos calcular cuánto tiempo vamos a tardar en función de la tarifa en este caso, ¿vale? Vamos a ver en asimilar este coste. Y si nos es pues más útil utilizar una turbina de gas, ciclo combinado o una térmica de vapor, que serían las de carbón. Dependiendo también del ciclo de utilización, ¿vale? Si es alto, si es bajo o si es medio, ¿vale? Bien. Estamos hablando si se utiliza más de 2.000 horas o menos de 3.500 horas. Estamos hablando también de las térmicas de fuel oil, o bien las térmicas de vapor de carbón, ciclo combinado o turbina de gas. Cada una tiene unos costes, cada una tiene unos precios y unas condicionantes, ¿vale? Bien. Los sistemas eléctricos disponen de centrales de generador de varios tipos, en base a la curva de carga, si están funcionando 24 horas, y también en este caso las plantas flexibles o no. La disposición de las curvas, hablaríamos de centrales fluyentes, nucleares o térmicas en partes inferiores y superiores. Las centrales hidroeléctricas de regulación de los gases serían altos. Luego hemos visto que las térmicas de vapor tenemos dos zonas, las anteriores o las superiores, depende de la combinación, y las nucleares. ¿Vale? Vamos a hablar también de la reserva rodante, que es la que proporciona esta central, y según esté la regulación. Y la no rodante, que serían las centrales hidroeléctricas o de gas.
La potencia que se garantiza en este tipo de centrales sería del 90 al 95% y variará según las características del mercado, el sistema eléctrico, la actuación de este aprovechamiento. En los sistemas térmicos vamos a hablar de, en este caso, el consumo, si es uniforme o no, según el número de horas y según el proyecto que tengamos que satisfacer. Hablaríamos de las bases punta, semipunta y punta. Más o menos la punta oscilará de 500 a 750 horas al mes. Si hablamos de la semipunta, de 200 a 400 y la punta de unos 120 a 140. También dependerá del tipo de estación, si es verano, si es invierno, etc. La disponibilidad debe coincidir con los números de horas de demandas de días laborales con respecto a la disponibilidad de este orden. En los sistemas hidráulicos vamos a hablar de la fuente componente hidráulica, que es más del 50% que hay en la energía. Los regímenes de lluvias o hidrológicos complementarios con los regímenes fluviales y navales. Las térmicas de referencia en plantas térmicas no nucleares serían factibles de corto plazo y como referencia en centrales térmicas suministraremos servicios equivalentes que podrían ser turbinas de gas, en este caso, ¿vale? Con ciclo combinado, para proyectos punta o en este caso gas más ciclo o una de ciclo combinado o técnicas de vapor con ciclo combinado, dependiendo si queremos una base, una punta en este caso o una semipunta. Las potencias, los aprovechamientos hidroeléctricos se varían según el coste de la instalación, de mantenimiento de operación. La potencia además no garantiza carácter de valor, sino que la energía que se requiere, en este caso hidroeléctrica, esté o no esté disponible. La energía firme es el coste de generación de 1 kWh neto en la térmica de referencia. Los costes más o menos tenemos que en la base, la térmica de vapor va de 20 a 30 euros metro cúbico hora neto, la semipunta de 30 a 40 y la punta de 40 a 70. La más cara sería la punta, la más barata la base, ¿bien? Y la semipunta está en medio. La energía secundaria no garantizada sería mayor que la firme, que sustituirá la energía necesaria según los costes. La diferencia de valor sería entre uno y otro y luego la energía que tenga en el mercado. La equivalencia energética ofrecerá una serie de ventajas operacionales que se resumiría en mayor flexibilidad de operación, contracorriente entre 10 a 15 minutos, mayor disponibilidad en valores susceptibles según las averías y cómo evaluar estas ventajas de firmes o potencias alternativas. Tenemos que los coeficientes de ajuste vendrán dados por un valor de la disponibilidad del proyecto hidroeléctrico dividido entre la disponibilidad de la central térmica y todo eso se multiplicaría por 1 más el factor de flexibilidad del proyecto eléctrico. Luego tenemos una serie de datos del gobierno de Estados Unidos, sobre todo la UC Armity, donde tenemos tablas donde nos dicen los rendimientos, cómo podemos utilizarlos, etc. También se traducirán los costes de instalación, la demanda, cómo se están integrando, etc. ¿Vale? Y más o menos esto era lo que os quería contar, aunque el vídeo me ha salido un poco largo, espero que me disculpéis, de lo más importante en cuanto a, pues eso, chimeneas de equilibrio, etcétera, ¿no? Cómo funcionan los caudales y etcétera, ¿vale? Entonces, espero que os sirva para algo. Es un tema muy interesante, sobre todo ahora como está el coste de la luz en España en el año 2023 que estoy grabando este vídeo. Vale, más cosas para cerrar el vídeo. Bueno, puedo hablar de, en este caso, algo así, una pincelada, ¿no? Vale, si queréis vamos a hablar, porque de hecho no he tocado esto, de que en este caso... A ver. Sí, pero es que esto sí lo he tocado en los demás. Es que no me voy a meter aquí, porque iba a hablar de rodetes, velocidad específica, máxima y mínima, pero es que esto sí lo he tocado en los demás vídeos, entonces no quiero hacerlo más largo. Llevamos 1 hora y 8 minutos, casi 9, ¿vale? Entonces, todo esto que viene ahora, los rodetes, la impulsión, el coeficiente de carga, el salto crítico, que es cómo se puede operar una turbina desde un distribuidor, que coincide con el salto de potencia de la turbina que se equilibra, y la capacidad del alternador. Luego también vimos los grupos verticales y horizontales en turbinas y cómo se deben de medir la cámara de descarga, el dimensionamiento de la turbina que dependerá en este caso de la posición de la línea central de rodete, del diámetro del rodete, del número de unidades y el tipo de caracol de ese rodete.
En las líneas centrales en la línea central del distribuidor podemos poner en este caso una relación empírica que tenemos de las fórmulas tanto de Francis como de hélice y que todo va en función del diámetro del rodete, ¿vale? La turbina Francis sería, T es igual, sería el nivel de calado aguas abajo, el I sub T, que sería el nivel de la turbina más 0.025 por el diámetro nominal elevado a 0,34. Y en las hélices sería exactamente igual a I sub T, que es la relación empírica del calado, que es igual a I sub S más 0,41 por el diámetro. Hablaríamos del diámetro del rodete. Para calcularlo diferenciamos entre turbinas de reacción para cálculos de relación empírica. Luego hay una fórmula que me dice en este caso el caudal partido en este caso por la velocidad de la bomba elevado a un tercio, ¿vale? Y por un parámetro llamado A, ¿vale? Vale, y luego tenemos eso, el A en este caso, ¿vale? Vamos a hablar el A o el alfa, algo así, que tiene dos valores. Para las turbinas Francis es 4,44 y para las Kaplan 4,57. Luego tenemos otra ecuación llamada Monsoji, que también se puede utilizar para fijar los diámetros de los rodetes, donde nos sale de un 7,1 la raíz cuadrada del caudal partido por la velocidad especificada de más 100 elevado a un tercio por la altura en este caso de colocación de esta bomba para fijar el diámetro del rodete elevado a un cuarto. En las turbinas de acción también son alimentadas a través de las toberas o las turbinas Pelton. El diámetro del rodete también está dado por 38 raíz de la altura partido por la velocidad nominal, donde el chorro también tenemos otro vector que es en este caso el diámetro partido del DJ. El número de unidades de la planta total se incrementa dependiendo si la potencia es uniforme o no y las condiciones de operación y las variables que tengamos. En la cámara de espiral o caracol de una turbina dirige el agua de la toma de tubería a presión al rodete de reacción. Esto se produce en las de impulso para realizar una protección o controlar las salpicaduras y conducir el agua de la cámara de descarga. La cámara espiral también lo que nos hace es asegurarnos una distribución uniforme del agua con respecto a la periferia del rodete para evitar remolinos y dimensiones directamente relacionadas. La cámara espiral puede estar completa a los 360 grados, más o menos en la práctica va de 320 a 340, no llega al 100%, y la parcial, que es cuando se consigue con ángulos menores de 320 grados. Para instalaciones de cámaras tanto en espiral como circulares como altas cargas, en este caso, las cantidades de flujo son grandes y el diseño son requerimientos del grupo. El rango de funcionamiento de una turbina buscará la carga de diseño y la eficiencia óptima. Los reguladores de turbina en cada momento con la finalidad de estos, en este caso velocidad de giro y esta potencia generada. Y además también tenemos un aumento de la velocidad con la cual la palanca va exterior al flujo, los reguladores de presión. Las turbinas Pelton también dependerán del deflector o la fuente de chorro y el dispositivo de codo que se dividirá en tres partes, la fuente vertical, la parte de codo y la fuente horizontal. Luego, eso es un poco lo más peculiar. Luego tenemos el cálculo de las cántaras, que a partir de ahí tenemos el manual de la US Army y de la WWAS, que también es una entidad bastante reconocida de Estados Unidos, donde tenemos todos los parámetros a calcular, dependiendo si estamos desarrollando, calculando, diseñando una cántara de 1, 2, 3, 4 o 5, en este caso, grifos, ¿vale? Y ya está. Esto hemos terminado lo que os quería contar. El vídeo ha sido largo, pero creo que ha sido bastante interesante.